Cuando las personas deciden activar el plan B y dejar nuestro país, o el país que sea, tienen diferentes alternativas. Encuentro yo muchas personas que dicen que me voy a Australia, a Inglaterra, a Europa, a España, a Estados Unidos, a Canadá. ¿Por qué Canadá? A ver, yo creo que, Alfonso, el error es nombrar o identificar esto como un plan B. Yo creo que esto siempre debería ser un plan A. Como para toda familia, como para toda persona, plan A es lo mejor, la mejor marca, el mejor vehículo. Si existe un planeta que es de nosotros y en el planeta existen políticas, presidente, primer ministro, el hecho de irme, como muchas personas consideran plan A una visa de turista para Estados Unidos. Todo el mundo sueña desde chiquito, desde pequeño, es plan A. Así que creo que también eso es un concepto de nombrar esto. He visto algunos youtubers que hablan esto de un plan B y creo que ese es un error ya partiendo de ese inicio, ¿okay? Para mí debería siempre ser un plan A. Hoy en día para mucha gente un plan A es un carro, un plan A es una casa, y si tú miras, una casa te da gasto, un carro te da gasto, y también una visa de turista de Estados Unidos. Ahora, una visa de residente permanente canadiense debería ser un plan A. Pero seguimos como tú me preguntas, plan B. A ver, es claro de que el país que tiene un sistema transparente, que protege el sistema de inmigración, que protege al mismo gobierno, que se preocupa por la imagen del gobierno ante el mundo. ¿Okay? Un país que ha descubierto la verdadera necesidad de la inmigración para el crecimiento del mismo país. Un país de que esto de pronto no está muy dicho muy claramente, ¿no? en los medios, pero ha descubierto en inmigración un negocio. ¿Okay? El negocio, digo comillas, porque no es un negocio del cual se quieran lograr, sino que es un negocio que a fin de cuentas beneficia a muchos aspectos al mismo tiempo. Beneficia a Inmigración Canadá, beneficia a los empresarios, beneficia a la escasez laboral, solucionan un problema a las empresas aumentan su Producto Interno Bruto, los inmigrantes que seleccionan son de éxito, que van a lograr integración y éxito en su trabajo y van a generar impuestos. Es el único país que ve la inmigración de esa manera, a diferencia de Australia, de Estados Unidos. Estados Unidos de pronto en el sentido de que puede coincidir un poquito la visión de Estados Unidos con Canadá, pero no lo ha formalizado, no ha invertido en inmigración. Es algo también que tengo también que aclararte. Canadá ha invertido bastante. Es el único país que invierte en inmigración. Cuando digo invertir es en edificios, en personas, en profesionales, en carrera, en oficinas por todo el mundo en inmigración. ¿Okay? Es un país que es claro que si tú inicias aquí, terminas, es predecible, es transparente, lo que dije ahorita es sistemático y siempre está en continua mejora, que no está estático. ¿Okay? Desde que tú inicias, estás seguro que si todo se respeta, las etapas, vas a obtener tu residencia permanente. No como, por ejemplo, muchos candidatos que yo logro entrevistar, después que hacen el préstamo y se endeudan, después que obtienen el título en Australia, no se dan cuenta que en Australia no hay una política que les permita quedarse y obtener la residencia permanente. ¿Okay? Pero después estar endeudados y después yo tengo que representarlos desde Australia y han durado 5 años en Australia y ya se convierten en inadmisibles porque no tienen la experiencia profesional. ¿Okay? Y se han envejecido y la edad. En fin, vamos a Alemania, vamos a otros países de que no les interesa la inmigración, no ven la inmigración con la manera que lo están viendo, y para que ellos lleguen al punto de reglamentación, de reglamentos, de asamblea, que haga un punto importante en la agenda política de cada año, estamos años luz. En ese sentido, Canadá. ¿Qué recomiendas tú para que una persona que nos está viendo, que tenga la intención de obtener una visa de residente, empiece? Lo digo porque muchas personas se quedan en la parálisis de análisis. Muchas personas creen que lo que encuentran en YouTube es el camino
Y muchas personas creen que esto es imposible. Hay algo que está escrito o que lo han aplicado grandes genios como Sócrates en los pensamientos, Platón, hablemos de Tesla, hablemos de Henry Ford, hablemos de Jesús, hablemos de la Biblia. Si quieres vivir siempre, la única forma de llegar a Dios es por intermedio de mí. Si estás en mi palabra, siempre sabrás la verdad. Y si sabes la verdad, te hará libre. Yo eso lo aplico de otra manera, como que si siempre estás en la fuente, vas a la fuente, ¿ok? Vas a evitar especulación, estarás en la palabra, estarás en la verdad y serás libre de toda especulación. Lo más importante de esto es ir a la fuente. ¿Por qué a la fuente? Porque esto no es ojalá fuera así, y créeme que yo comprase la idea y también estaría bombardeando todas las redes sociales. Esto no es de un servicio de que quien vende el servicio de internet más rápido. Esto no es un servicio, no es un producto de perfume, ¿okay? No es un producto donde el cual tú tienes el control del valor agregado, ¿okay? Aquí el valor agregado, ¿cuánto lo das? Mínimamente a nivel de servicio a la clientela, ¿okay? Pero vamos a hablar que el 100% de la ley de inmigración, que por eso nosotros nos llamamos representantes, ¿okay? Depende de un monstruo político como es Canadá, ¿okay? Todo país es un monstruo político, en el sentido que en Colombia, para tomar una decisión, tú sabes, hay diputados, proyectos de ley, primer ministro. En Inmigración Canadá hay mucha política. Entonces, teniendo en cuenta eso, ningún representante va a poder, por mucho YouTube, por mucho Instagram, a fin de cuentas, terminar haciendo lo que debemos hacer: respetar las normas, las reglas vigentes, ¿ok? Y ya de por sí ya es mucho lo que estamos haciendo, ¿okay? Porque un candidato a inmigración, un candidato de Perú, de Chile, de Colombia, no está supuesto a conocer las leyes y todo el sistema de inmigración, y no mucho el sistema de inmigración, es la historia, la base hacia dónde van las cosas, porque alguien puede estar enterado hoy, pero alguien no está enterado de que ese punto es temporal, de que la mayoría de Canadá no está de acuerdo, y que de pronto un primer ministro nuevo pueda cambiar esa regla. En fin, ¿okay? Nadie está supuesto a conocer las reglas, sino nosotros, ¿okay? Ya por sí es mucho conocer las reglas de inmigración, representar a alguien oficialmente ante el ministerio y hacerle aplicar esas reglas por intermedio de él. Yo represento a esa persona y aplico las reglas que él no está supuesto a conocer. ¿Qué seguridad tengo yo de que sea elegido? El sistema es tan transparente y complejo que dentro de su misma complejidad hay precisiones. Como por ejemplo, yo soy supuesto de aplicar las reglas, de representar correctamente a las personas, de estar atento a toda notificación del ministerio, a estar atento a todo cambio y aplicarlo retroactivamente o aplicarlo a mi candidato. Pero yo dependo del candidato, que obtenga su nivel de francés, que no tenga problemas judiciales y no tenga problemas de salud. Nivel de francés en Quebec. Vamos a hablar de manera general los niveles de idiomas, ¿okay? Los niveles de idiomas. De los puntajes, por ejemplo, en el gobierno federal dependemos de la media del promedio de la calidad de candidatos que están dentro del banco de datos. En Quebec dependemos de un puntaje de una lengua, ¿okay? Dependemos de las políticas del ministerio, pero en fin, aunque hay variables que no son controlables por nosotros, la tendencia es que sigue siendo un proceso sistemático. Yo diría que casi en su gran mayoría un 95% transparente, pero hay un 5% de variabilidad de las leyes políticas. Pero a tu pregunta de elegibilidad, lo que uno hace es eso. Cuando uno evalúa a alguien a una fecha, uno dice, según lo que me respondes hoy, ¿okay? Y según tu respuesta y tu escenario, tu expediente es favorable y es elegible. Pero aún así, inicia la representación, yo voy siempre a depender de un factor no tan cambiante como la política migratoria, del candidato que me dé los resultados de idiomas y los otros factores que me ha declarado, como la experiencia profesional. A veces la experiencia no es la misma que me declara a la experiencia que me produce legalmente. A veces soy claro en las exigencias del ministerio, y aunque dije que eso debe hacerse inmediatamente, lo va a hacer dentro de 6 meses después, y las políticas cambian dentro de 6 meses. Y vamos por último a depender de algo que inclusive el mismo ministerio no le corresponde al Ministerio de Inmigración. El ministerio lo delega al Ministerio de Salud y al Ministerio de Justicia, que es los antecedentes judiciales de una persona, ¿okay? Y la parte de salud.
aunque todos haya llegado bien a un fin término, una visa para ser emitida se debe demostrar dos factores eliminatorios. Cuando digo eliminatorio es que si alguien tiene problemas judiciales no entra a Canadá, y si tienen problemas graves de salud que signifiquen un gasto excesivo para Canadá, no va a entrar. Así se haya logrado con éxito todas las etapas. ¿Cuánto tiempo de experiencia tienes tú trabajando en este tema? Siempre no me gusta decir la cifra exacta porque ese es otro factor de especulación, de que de nada sirve decirte si tengo 30, 40, 60 años, porque las leyes de hace 5 años no son las mismas que hoy. Inclusive Quebec acaba de reestructurar su reglamento, todo, del 2 de agosto del 2018 a hoy ya nada existe, ¿ok? Estaríamos hablando de un promedio de unos 16 años de experiencia. Excelente, excelente. Finalmente, ¿qué recomendación le das a esa persona que nos está viendo, que está dudando de empezar, que tiene miedo de empezar? ¿Cuál es esa clave para que actúe y que se ponga en contacto con un buen... Hay una frase que me encanta a mí de la teoría espiritual inclusive está en la Biblia, cuando dices tú que Dios dice, antes de encontrarme a mí, encuéntrate a ti mismo. Y hay algo que dice, que me encanta también que se aplica ama a tus enemigos y perdónate, porque el primer enemigo de uno es uno mismo, su ego y tu interior. Entonces cuando tú hablas de miedo, es tu miedo. O sea, si tú tienes miedo a nadar, ¿cómo te lo quitó tu papá? Te lanzó al río. Simplemente yo te diría que la respuesta es muy simple. Si es un miedo en realidad, infórmate, busca las fuentes, estar seguro, ¿ok? Al tener la fuente y tener la verdad, ya se te disminuye el miedo, porque el miedo de pronto es la especulación. Y aquí y allá y nadie te dice la verdad y te infunde el miedo. Y aunque sea de pronto del tamaño de un terciopelo, no te va a dejar pasar a la acción, que es lo más importante. Así que yo resumo, buscar fuentes, las fuentes, Ministerio de Inmigración, ¿okay? Ministerio de Inmigración está todo ahí, ¿okay? Y buscar representantes, ¿okay? Representantes que pasen de una vez a la entrevista, porque hay representantes que están distorsionando el producto, en el sentido de que hay que ser real, de que cuando alguien hace un Facebook, cuando hace un Instagram, son plataformas que son hechas para vender, ¿okay? Y yo no creo que alguien tome una decisión de pagar tanto, de aprender un idioma, de dejar un país, porque un youtuber lo convenció. Yo creo que esto es más de ir a la fuente, a un gobierno, a un website, a un representante, conocer las leyes, conocer los criterios de selección, saber a qué me voy a afrontar y ver si soy capaz. O sea, si tú no eres capaz, no te va a convencer un youtuber, ni un Facebook, ni un Instagram. ¿Okay? Es mucho más la exigencia de tu yo interior a que de pronto comprar un zapato te convence el vendedor y a veces te convence y tú lo devuelves a los 2 días, pero esto tú no vas a poder devolver. Gracias. Gracias a ti, Alfonso, por el invitado. Suerte.